Muy buenos días a todos y a todas. Hoy os he convocado para esta rueda de prensa, como podéis ver aquí en la Alameda del Río de nuestro pueblo, para dar una rueda de prensa de diferentes temas, como hago siempre, pero en esta ocasión centradas exclusivamente en el agua de nuestro pueblo. Todo el mundo pudo ver ayer una rueda de prensa de casi una hora del alcalde, acompañado del concejal de agua, Federico Cuevas, y del jefe del Servicio Municipal de Agua, Félix Torres. Una rueda de prensa que, bajo mi punto de vista, fue una amalgama de información y de datos y de cifras económicas que se alejan mucho de las preocupaciones que desde el PSOE tenemos en estos momentos. Y el motivo de la rueda de prensa es para, primero, explicaros a qué me refiero, y segundo, pues al final ya, si queréis, si os parece bien, pues entraremos a mencionar y a contestar algunas cosas o a aclarar algunas cosas de las que se dijeron ayer en la rueda de prensa. El motivo por el que estamos aquí en la Alameda, y es el más preocupante de todos, es porque el 5 de agosto una analítica en un laboratorio privado encargada por un particular dio el resultado positivo en Legionela aquí en la Alameda. Un resultado 4 veces superior al permitido por ley en Legionela. Para que luego no me acusen de intentar asustar a la gente y hablar sin datos y demás, esta es la analítica y este es el detalle del positivo. 460 cuando el límite de los valores permitidos está en 100. Esto ocurrió en el Club Natación Asatiana, que lo tenemos aquí a mi lado, después de que pues una inspección interna en el propio club diera positivo en Legionela, obligándole incluso a cerrar temporalmente unas instalaciones dentro del club, varias de las instalaciones del club, y el club lo que decidió fue hacer una analítica fuera, en la toma del registro de la tubería del municipal de abastecimiento de agua, para ver si el problema era de ellos internos, que lo dudaban porque tenían hecho su tratamiento, o el problema era externo del ayuntamiento. Y esta analítica es la que se hizo fuera, en la tubería del ayuntamiento, y que demuestra que, que algo está pasando y algo no nos están contando. Yo creo que ayer hubo una rueda de prensa de 50 minutos y no se hizo referencia a este asunto tan relevante y tan importante, pues algo se nos estaba ocultando. Yo no soy médico, ni pretendo serlo, ni pretendo alarmar a la gente. Simplemente, pues, nada más que hay que meterse en Google, buscar la Organización Mundial de la Salud, y te dice claramente que en unos niveles que cuadruplican el límite permitido hay un riesgo elevado y un riesgo inmediato para la salud pública, y que hay que acometer actuaciones inmediatas, tanto medidas urgentes de control como desinfección de todo el sistema del agua. Pero claro, aquí la pregunta es otra. ¿Cómo sabemos que no ha habido más positivos en otras tuberías del pueblo? Porque si esto se ha ocultado, que es tan importante y tan relevante, porque estamos hablando de que el positivo ha dado en el club, pero la misma tubería abastece a los chiringuitos, abastece a la Peña del Laurel, abastece al campo del Lora, donde juegan al fútbol 300 niños al día, y me consta que después de conocerse esta noticia, le preguntaron a la concejala de salud si era consciente de esto, y ella respondió que solo las personas inmunodeprimidas son las que tienen riesgo con un positivo tan alto de Legionela, como si fuese una explicación válida o tuviésemos el muestreo de la cantidad de gente que tiene problemas con la salud. Pero no es así. La Organización Mundial de la Salud dice que la legionelosis
puede variar desde un cuadro leve de tipo gripe hasta una neumonía grave con riesgo de fallo respiratorio, shock o incluso afectación multisistémica. Por lo tanto, no le pareció lo suficientemente importante al alcalde en una rueda de prensa de 1 hora informar al pueblo de esto, o haberlo hecho cuando ocurrió, porque esta analítica que hizo el club en un laboratorio independiente, se recogió la muestra el 5 de agosto, en pleno verano, y el resultado llegó el 15 de agosto. Desde entonces, silencio por respuesta por parte del alcalde, del concejal y también del jefe del servicio de agua, por supuesto, porque para eso se ponen las ruedas de prensa con el alcalde y con el jefe y con el concejal. Pero ahí no acaba el problema. En este mes de septiembre, los trabajadores del Servicio Municipal de Aguas han registrado un escrito por registro en el ayuntamiento denunciando cuestiones que son muy graves para el adecuado abastecimiento del agua en todas las casas de nuestro pueblo. Y es que denuncian la falta de información y la falta de acceso a las analíticas de agua que el Servicio Municipal de Agua está haciendo. Es decir, los trabajadores, por ejemplo, que tenemos en la planta depuradora de Lora del Río, no tienen conocimiento, no tienen resultados de las analíticas de los meses julio y agosto. Casualmente, lo de la legionela fue en agosto, pues desde julio y agosto no tienen ningún tipo de información, se les está facilitando ningún tipo de información desde la concejalía y desde el propio área. Es decir, que tenemos a los trabajadores de la planta depuradora trabajando a ciegas, sin saber si, por ejemplo, sin saber algo tan básico como los niveles de manganeso que se dan en la planta, ni qué tipo de producto se le está suministrando al agua en la dosificadora de la planta, ni nada con respecto a las analíticas que se están haciendo en los diferentes puntos del pueblo. Un apagón total de información hacia los trabajadores del ayuntamiento, del Servicio Municipal de Agua, que son los encargados de velar por que a todos los loreños nos llegue un agua en las mejores condiciones a todos los grifos. Y esto es responsabilidad del alcalde, del concejal y con el conocimiento, por supuesto, del jefe del servicio. Esto, para el señor enamorado, tampoco era importante mencionarlo ayer en la rueda de prensa. Ayer, la rueda de prensa que dio tiene toda la pinta de que lo que hizo fue soltar toda la información del mundo, dar muchas cifras en cuanto a millones de euros de inversiones para tapar lo que realmente está ocurriendo en el Servicio Municipal de Agua. Y otro de los aspectos que denuncian los trabajadores del servicio, que a los que estamos en el ayuntamiento ya no nos sorprende, es la continua e inadecuado trato del concejal Federico Cueva hacia los trabajadores municipales. Faltas de respeto, cuestionamiento a las decisiones técnicas, como si él fuera un técnico especializado en el agua, ponen en duda el rendimiento de los trabajadores y lo que todos conocemos, pues se dirige a ellos de muy mala forma y a voces. Entonces, pues como es lógico, a todo esto se le suma esa falta de información y los trabajadores, pues lógicamente, se ven de alguna manera señalados, porque saben que al fin y al cabo se les va a responsabilizar a ellos de si el agua sale mejor o sale peor, pero la realidad es que no tienen unas condiciones óptimas para trabajar. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos después de tener esa información contrastada y documentada es si tiene relación alguna la falta de información que han dejado de recibir los trabajadores municipales del Servicio Municipal de Agua con respecto a las analíticas y a las muestras de agua, coincidiendo con este positivo 4 veces superior al permitido de la ley en legionela que se ha dado aquí en la Alameda del Río. Esto creo que es lo suficientemente importante como para que el alcalde lo hubiera tenido en cuenta en su rueda de prensa y hubiera dado explicaciones.
o mejor aún, haberlo hecho de manera inmediata cuando se conoció ese positivo, para tener informada a la población de todo lo que tiene que ver con el abastecimiento de agua. Sin salirnos de este tema, del tema del agua, tengo que también aprovechar para hacer pública, no sé si recordáis esta imagen de la manifestación del 14 de septiembre del año pasado, en la que todo el pueblo se manifestó contra la calidad del agua, contra la privatización del servicio y contra la subida abusiva de la tarifa de agua. Y no sé si os acordáis también de que ese mismo día, bueno, esta es otra de las imágenes, no sé si os acordáis también que ese mismo día el alcalde, cegado por su soberbia, sabiendo que todo el pueblo se iba a manifestar contra las decisiones políticas que él había tomado unilateralmente de subir hasta un 400% el recibo del agua, teniendo el agua cortada, declarada no apta para el consumo humano, que eso no se puede olvidar, en el momento en el que hizo la subida, además de subirla con todos los impuestos y las tasas municipales, también lo hizo teniendo el agua cortada y teniendo a la gente que ir a comprar botellas de agua para lavarse y para consumirla. Pues, cegado por su soberbia, no sé si recordáis que el señor enamorado colgó en el sitio donde se había convocado la concentración este cartel en la fachada del ayuntamiento. Un cartel que decía: Lora le exige a la Diputación de Sevilla que nos devuelvan los 3 millones de euros para mejoras en el agua. No somos menos que otros pueblos. Sobre este asunto le preguntamos al alcalde en el pleno para ver de dónde había salido el dinero para este cartel, esta pancarta. Y desde el ayuntamiento no había salido. Esto lo hizo el Partido Popular. El Partido Popular utilizó la institución para confrontar con la Diputación. Aquí lo que ocurrió, y por los 3 millones de euros estos que reclamaba el señor enamorado, es que la Diputación de Sevilla puso a disposición del Ayuntamiento de Lora del Río 3 millones de euros la segunda vez que nos cortaron el agua, la segunda vez que estuvimos con el agua no declarada no apta para el consumo humano. Y el señor enamorado se equivocó en la tramitación y desde la Diputación le dijeron: tienes que volver a declarar la emergencia para poder disponer de los 3 millones de euros. Y el señor enamorado, dentro de su cabezonería tradicional, dijo y respondió a la Diputación que eso no hacía falta porque teníamos la emergencia declarada desde el corte del suministro del año anterior. En la Diputación le insistieron: en los 3 millones los tienes aquí, pero tienes que hacer bien la tramitación, tienes que volver a declarar la emergencia, no te vale la del año pasado. La emergencia decae en el momento que recuperas la potabilidad del agua. El señor enamorado no entró en razón. ¿Por qué? Porque no le interesaban los 3 millones de euros. Le interesaba confrontar con el presidente de la Diputación de Sevilla, que para más señas, pues, es del PSOE. Hasta tal punto es así que la cabezonería del señor enamorado le llevó a denunciar a la Diputación de Sevilla. Pues ya ha salido la sentencia y el juicio lo ha perdido el ayuntamiento, como no podía ser de otra forma. Cosa que confirma lo que llevamos diciendo desde el principio, que el señor enamorado lo único que le preocupa es el señor enamorado, que no le preocupan lo más mínimo los problemas de los loreños y las loreñas. La señora Marisol Díaz me acusará en las próximas horas, cuando se grabe su vídeo, respondiendo a mi rueda de prensa, me acusará de prepotencia y de dar lecciones. No, esto no son lecciones, esto son sentencias del juzgado. Por una denuncia que todo el mundo sabíamos que no iba a ningún sitio, salvo el señor enamorado, porque lo único que le interesaba era embarrar. Y luego pretende tener buenas relaciones con las instituciones de las que dependemos. Pero este es el ridículo que hace el alcalde de Lora del Río
para salvarse él. Ayer mismo lo dijo en su rueda de prensa. Había un interés de que al alcalde de Lora le fuese mal y el agua le saliese mal. No, eso está en su cabeza. Eso está en su cabeza. La Diputación de Sevilla siempre ha estado a disposición del ayuntamiento. Lo que pasa es que él no ve más allá de la puerta de su despacho. Y eso al final, ¿en qué repercute? Pues en las improvisaciones y en los problemas que estamos teniendo constantemente en el servicio. Ayer, por ejemplo, hizo mención el señor alcalde a una serie de inversiones sin dejar claro de dónde van a salir y cuándo van a venir. Y sin embargo no mencionó que está a punto de recibir casi 1.200.000 euros de la Diputación de Sevilla para inversiones en agua. Subvenciones que él ha solicitado, no es que le caigan del cielo. El ayuntamiento se ha acogido a unas líneas de subvenciones que ha sacado la Diputación y la Diputación, como no discrimina por colores políticos como hace la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, le va a dar dinero al ayuntamiento, como no puede ser de otra forma. Porque por encima del PSOE y el PP para la Diputación de Sevilla están los loreños y las loreñas, cosa que no ocurre con el señor Enamorado. Y con respecto a la rueda de prensa que dio el señor Enamorado ayer, bueno, lo primero que tengo que decir es que a mí me generó más incertidumbre que de las certezas de las que habló. Dio unas cifras cruzando datos con inversiones de la Diputación, con inversiones de la Junta de Andalucía, y todo eso lo sumaba él como las inversiones que vamos a hacer. Parecía o daba a entender cómo eran las inversiones de Lora del Río, 8 millones de euros. Y nada más que 4 millones los tiene que descontar porque son los de la depuradora que él dice que va a pagar Juanma Moreno. No, hombre, Juanma Moreno no lo paga. Lo pagamos todos los loreños y las loreñas, que nos cobran en el recibo del agua un canon que la Junta de Andalucía tiene y se lo guarda en el bolsillo porque no lo ejecuta, no lo utiliza, no lo pone a disposición de los vecinos y las vecinas de Lora del Río y por supuesto del resto de Andalucía. Esta falta de transparencia evidente que hay en la gestión del Servicio Municipal de Agua es algo que llevamos denunciando toda esta legislatura. Ya le hemos pedido en varias ocasiones al señor Enamorado que debe de tener informado al pueblo, después de los episodios tan lamentables que hemos tenido, tiene que tener informado al pueblo de todos y cada uno de los pasos que da. Y lo único que vemos es improvisación. Mirad, no sé si recordáis que él se negaba a señalar que teníamos un problema, el problema principal lo teníamos en la depuradora, en la etapa. Él se negaba, se inventó lo de los buzos, se inventó 20.000 problemas diferentes, cuando en la Diputación de Sevilla, desde el primer día, señalaron a la depuradora. Tenéis el problema en la depuradora. Bueno, pues ahora todas las inversiones que ha nombrado son para la depuradora. 2 años después, ¿qué ha hecho en estos 2 años? Si nos están diciendo desde la Diputación de Sevilla que el problema lo tenéis en la depuradora desde el primer día. Hablaron ayer también de los filtros presurizados. En la reunión a la que yo llevé al señor Enamorado y que ahora tanto utilizan para atacarme con ese tema, con la entrada en el consorcio, porque Enamorado se ha encargado de decir por ahí a diferentes voceros que dan mucho por saco en las redes sociales, que en esa reunión se pactó la entrada al consorcio de aguas de Écija. Eso es falso. La propia publicación del ayuntamiento lo dice muy claro. Fuimos a buscar asesoramiento técnico y en esa misma reunión ya nos dieron pautas de las cosas que teníamos que hacer. Y una de ellas era la de los filtros presurizados. Y el señor Enamorado en esa reunión sobre esa propuesta de, si queréis una solución rápida, los filtros presurizados, la respuesta del señor Enamorado fue que eso era muy caro, cuando estaba en juego la salud de todos los loreños y las loreñas en el suministro del agua potable de nuestro pueblo. Y ahora salta con que van a hacer inversiones en los filtros presurizados. Es que es surrealista, es que un niño de 10 años hubiera gestionado esto mejor. Pero estamos dando bandazos continuos a expensas de lo que se le ocurra a este señor y sobre todo de cara a las elecciones, porque ahora ya entramos en periodo electoral, nos guste verlo así o no. Primero las andaluzas, donde él quiere jugar un papel relevante para buscarse un sitio en la Junta, y luego empalmamos directamente con las elecciones municipales. Y él ahora pretende hacernos ver que va a hacer todas las inversiones que no ha hecho en 10 años.
a mí me cuesta muchísimo verlo. Resulta que en la misma rueda de prensa el señor Enamorado dice que la Diputación de Sevilla, que ya ha encargado el proyecto de una depuradora nueva, está ahora también haciendo un estudio pormenorizado de todos los problemas que tenemos en el pueblo con el tema del agua. Se está realizando, lo confirmo, se está realizando ese estudio en profundidad. Y está el señor Enamorado confirmando también en esa rueda de prensa que vamos a ver cómo hacemos para que la Junta de Andalucía ponga el 50% y la Diputación ponga el 50%, que eso es lo que propuso la Diputación de Sevilla desde el primer momento. Nosotros hacemos el proyecto y por cada euro que ponga la Diputación de Sevilla, que la Junta ponga otro. Bueno, pues ahora lo da el titular como una novedad, pero además esto va a confirmar lo que estoy diciendo de la improvisación. Pero señor, no nos están haciendo un estudio pormenorizado de todo el sistema y tenemos encargado una depuradora nueva. ¿Para qué entonces te vas a gastar varios millones de euros o has anunciado que te vas a gastar varios millones de euros si todavía no tienes el resultado de ese estudio? ¿Por qué no esperas a tener un estudio especializado de técnicos especializados en la gestión de agua para poder llevar a cabo esas decisiones y tomar las medidas que ese estudio determine? Pues nada, lo importante es el titular, la rueda de prensa y por supuesto silenciar el tema de la legionela y el tema del problema que tiene con los trabajadores. Eso es lo que está ocurriendo en Lora del Río con la gestión del agua. Y luego reiterar que la Diputación de Sevilla sigue estando a disposición del Ayuntamiento para todo. Lo ha estado siempre y lo sigue estando, con líneas de crédito extraordinarias, de planes de inversión extraordinarios que salen para toda la provincia y que Lora del Río siempre es el pueblo más beneficiado, y también en líneas de crédito del ordinario de la propia Diputación que sale del área de servicios supramunicipales, que como ya os he dicho están para llegar entre 1 millón y 1.200.000 euros más para temas del agua. Y eso al señor Enamorado pues no le interesa decirlo. Entonces estamos en manos de una persona que manipula en una cuestión tan importante y de salud pública como es la del agua, manipula al pueblo para victimizarse y decir que todo el mundo lo ataca a él, cuando es al contrario. Él está dejando de hacer las funciones que debería y además está haciendo todo lo posible por llevarse mal con una administración que está más que claro que es el próximo objetivo electoral del Partido Popular. A él le interesan más los resultados del Partido Popular que los resultados que tengamos los loreños y las loreñas en nuestro día a día, y en este caso del agua, pero en otros muchos más, como por ejemplo de la policía local o el de las faltas de dobles de la carretera o en el del hospital comarcal. Todos esos ya no le importan al señor Enamorado. Así que bueno, hasta aquí todo lo que tenía que decir con respecto al agua. Sí voy a aprovechar que tengo vuestra presencia aquí para dar unas pinceladas en contestar a varias cosas de las que se dijeron en la rueda de prensa y en los vídeos que ha difundido el Partido Popular sobre mí, acusándome, como he dicho antes, pues de dar lecciones, de estar por encima de todo el mundo. Bueno, pues hoy os he demostrado con documentación y con pruebas lo que está aconteciendo en Lora del Río con respecto al agua. También está pasando otra cosa que es muy alarmante en la gestión del agua, en la gestión del propio servicio, y es que se están vulnerando también los derechos y se está poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores. No solo los trabajadores propios del ayuntamiento, que ya ellos mismos lo han denunciado en ese escrito, sino también los trabajadores del PER, que es un plan muy específico para unas actuaciones muy específicas en unas calles señaladas, como por ejemplo la calle Tetuán que tenemos aquí detrás, y sin embargo pues nos encontramos como el concejal del agua, Federico Cuevas, utiliza a trabajadores del PER con materiales del PER para finalizar obras que son propias del Servicio Municipal de Agua. Si lo veis aquí, incluso las vallas son propias del Servicio Municipal del Agua. Esta es la obra de
una avería de una tubería que ya se ha roto en los últimos años 3 y 4 veces en la avenida del Castillo, que la están finalizando trabajadores del PER. Y además, como podéis ver, incluso estos trabajadores del PER con un carrillo de mano transitando por la carretera, por una zona que además tiene riesgo de derrumbe, yendo y trayendo los materiales del PER. Esto es lo que está haciendo el señor Enamorado y está haciendo el señor Federico Cueva en la gestión del Servicio Municipal del Agua. El señor Federico Cueva, que también es concejal del PER. Pues aquí lo tienen ustedes. Esta es la manera de gestionar un ayuntamiento de estos señores, poniendo en riesgo la seguridad de estos trabajadores. Pero también quiero responder a la señora Marisol en el tema de la seguridad, diciendo que si yo tenía un problema personal con el jefe de la policía local, Felipe Núñez, y o bien no asiste a los plenos o bien no escucha las intervenciones que yo he hecho en los plenos refiriéndome a la policía y al jefe de la policía. Yo estoy profundamente agradecido al jefe de la policía porque me ayudó muchísimo en el tiempo que yo estuve de alcalde para solucionar el problema heredado que teníamos con la policía local. Él fue una pieza fundamental, lo he dicho y no me cansaré de decirlo porque es la realidad, no la voy a negar nunca. Siempre le estaré agradecido por este tema. Ahora bien, también he dicho en los plenos que estoy en total desacuerdo con las decisiones que se están tomando en la gestión de la policía local y en las cosas que se están llevando a pleno a instancias del jefe de la policía local, como por ejemplo la disminución obligatoria de 3 agentes por turno, como mínimo, a un solo agente por turno. Cuando yo sé en primera persona, porque negocié y gestioné la recuperación del servicio de la policía cuando entramos a gobernar, que la cuestión no iba de servicios extraordinarios porque sí, era que querían seguridad ante todo cuando saliesen a trabajar. Y un agente patrullando una calle solo, pues ustedes me dirán si eso es lógico o no. Cuando hay un agente se queda lógicamente en jefatura, pero además el Pleno del Ayuntamiento, el Partido Popular, ha aprobado que si tiene que salir de la jefatura ese agente que está solo en el servicio, lo hace bajo su propia responsabilidad. Una locura auténtica, un despropósito auténtico. Y otro de los puntos, por ejemplo, que han ido al Pleno y estaban redactados por el jefe de la policía local, era la recomendación de que para promocionar, por ejemplo, a oficiales, si el jefe de la policía decidía que no había aspirantes que diesen el perfil, que él pudiese elegir a discreción a la persona que iba a ascender a oficial. Cuando la propia ley te dice que lo primero que tienes que hacer es tirar de la promoción interna, que primero promocionen los oficiales, o sea, los agentes a oficiales que tienes en el propio cuerpo. Y además que eso es una falta de respeto gordísima a todos los trabajadores de la plantilla de la policía local. Esto lo he dicho en los plenos, no sé por qué se sorprende el Partido Popular de que siga haciendo estas declaraciones, porque lo único que me preocupa es que haya policía en la calle, policía operativa en la calle. Y ahora estamos bajo mínimo. Estamos con 7 agentes solo en la rotación del turno. Los agentes están dispuestos a echar servicios extraordinarios, pero se cambió la forma de asignar los servicios extraordinarios. Los servicios extraordinarios son voluntarios, por lo tanto, el agente tiene la posibilidad de elegir el día que puede hacerlos o le viene bien hacerlo para poder, como cualquier trabajador de cualquier empresa, poder conciliar con su vida familiar. Y eso se cambió y se asignaban a discreción y se hizo sin negociarlo con la plantilla ni con el sindicato, y por eso están en contra de las decisiones que toma en este sentido sobre los servicios extraordinarios el jefe. El sindicato, los representantes sindicales de la policía local y los mismos agentes lo han dicho, y incluso en las redes sociales los han puesto, que ellos están dispuestos a hacer servicios extraordinarios por el bien del servicio. Un servicio de policía local que era referencia en la provincia de cómo funcionaba y de lo bien dotado que estaba, y poco a poco se le han ido quitando, vaciando de competencia, hasta el punto de que el propio alcalde y la concejala ponen en duda
que eso ya es lo que me parece más lamentable de todo, ponen incluso en duda la competencia en seguridad ciudadana de la policía local, diciendo que no tienen ningún tipo de competencia en seguridad ciudadana, que esas las tiene la Guardia Civil. No se puede degradar más a un trabajador público que está a pie de calle y desautorizarlo. Ahora, imagínense ahora que hay una reyerta, una pelea, y un policía lo acaba de detener a un vecino y el vecino le dice: no, usted no tiene competencias aquí para detenerme porque usted no tiene competencias en seguridad ciudadana. No se puede dejar más por los suelos a los trabajadores municipales cuando además la ley es muy clara. Otra cosa es que no se quiera que la policía esté operativa y que trabaje y que estén patrullando en la calle, que algún motivo tendrá el alcalde para no atajar este problema. Pero la realidad es que la policía local sí tiene competencias en seguridad ciudadana, aunque el señor Enamorado y la señora Marisol Díaz lo nieguen rotundamente. Están intentando enfrentar a la policía local con la Guardia Civil cuando siempre las relaciones han sido extraordinarias. Y eso es algo como en el agua y como en otros tantos asuntos que al final lo terminamos sufriendo los loreños y las loreñas. Y eso es lo que no puede ser bajo ningún concepto. Hasta aquí la rueda de prensa. Si queréis hacer alguna pregunta, nada, pues muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.